Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Sinaloense de Desarrollo Social, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra capacitación con el tema Hacienda Pública Municipal, dirigido a funcionarias y funcionarios municipales del estado de Sinaloa. Para el INAFED es un gusto estar aquí nuevamente con todas y todos ustedes, impartiendo este tema tan relevante para nuestros municipios. Agradecemos el interés de estar con nosotros, esperando que esta sesión sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión lo más pronto posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar a mi compañera, la maestra Paola Andrade Escamilla, subdirectora de análisis de la coyuntura municipal del INAFED. Por parte del gobierno del estado de Sinaloa, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Héctor Félix Carrillo, director del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social. Y bueno, siguiendo el orden del día, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades. En este sentido, cederé el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, titular del INAFED. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Me da mucho gusto saludarte, estimado compañero Héctor Félix Carrillo, director del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social, volver a verte, aunque sea por este medio, y seguir trabajando en favor de los municipios de esa importantísima entidad de la República que es Sinaloa. Lo hago en nombre de la Secretaría de Gobernación, con un saludo para todas las personas que están participando, porque es la Secretaría a la que está adscrito nuestro Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED. Y por supuesto, para nosotros es muy estimulante saber que despierta interés el tipo de diálogos, de capacitaciones, de cursos, de talleres que se imparten con el auxilio, la participación de esta organización nuestra, el INAFED. El día de hoy, el tema que se va a exponer es ni más ni menos que Hacienda Pública Municipal. Habría que preguntarse, ¿y habrá algún tema más importante? Pues es difícil, porque la Hacienda Municipal, como la Hacienda Estatal, como la Hacienda Pública Federal, es el símbolo de la capacidad real económica para poder hacer, realizar las cosas. Como lo expondrá nuestra compañera de trabajo en INAFED, la maestra Paola Andrade, que es subdirectora de análisis de coyuntura municipal, el tema de la hacienda pública descansa básicamente sobre 4 pilares, fáciles de esquematizar: el ingreso, el gasto, el patrimonio y la deuda. El ingreso, pues, es muchas veces lo que más interesa a los municipios, pero el modo de gastar puede hacer que lo mucho o poco de lo que se disponga no se aplique correctamente y al final siempre estemos en déficit.
El patrimonio es lo que ya se tiene, pero que puede ser fuente de nuevos ingresos. Y la deuda exige que se contrate para los fines correctos, los objetivos adecuados para el desarrollo del municipio, lo que implica también una adecuada administración o gasto. Y el otro gran elemento de lo que llamamos deuda es medir la verdadera capacidad de pago. En el fondo, aunque el asunto es más complejo por ser público, la hacienda pública municipal no se diferencia fundamentalmente de la hacienda personal o familiar. En el fondo es lo mismo. Lo que ganas, lo que ingresas, en qué gastas y cómo gastas, lo que ya tienes y cómo lo cuidas, lo empleas o lo extiendes, y finalmente si te arriesgas a contraer deudas a través de algún crédito. Esto que a nivel personal, a lo que a nivel personal le prestamos mucha atención, cuando se tiene una función pública como un gobierno municipal, pues se amplifica exponencialmente. Además, ya para terminar, está relacionado, como lo dije al empezar, con lo que podemos hacer. De hecho, la palabra hacienda viene del latín, como muchas otras palabras de nuestro idioma. Viene de un latín de facienda, que quiere decir lo que ha de hacerse. Y todavía de una raíz más profunda también del latín, que es facere, hacer, es decir, realizar, lograr. La hacienda, por supuesto, siempre, ya el uso moderno, cuando oímos hablar de hacienda, pensamos o en una finca rural o en los recursos que se necesitan para hacer funcionar un gobierno, la hacienda pública, esas dos cosas. Pero yo quise mencionar el origen de la palabra porque aun en esos casos está relacionada con el sueño de poder hacer las cosas, de lograrlas. Es un punto neurálgico para cualquier administración. Espero que todas las personas que han decidido ingresar a este taller puedan sacar de lo que dirá nuestra compañera Paola un jugo sustancioso para mejorar la eficiencia de sus tareas. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, titular del INAFED, y a continuación cederemos el uso de la voz al licenciado Héctor Félix Carrillo, director del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social. Adelante, licenciado. Ya puede habilitar su audio. No puede. Sí, buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bueno, ¿sí me escuchan? Mi querido Ignacio Valle, un fuerte abrazo virtual. Lo hacemos llegar el gobernador también, le dimos sus saludos, le mando un fuerte abrazo. El gobernador Roberto Moya dice que espera pronto verlo y poderlo saludar, dar un fuerte abrazo en la medida de las posibilidades. Asimismo, la secretaria Marinés le manda también un respetuoso saludo y un fuerte abrazo y le hace una invitación para que nos acompañe en alguna ocasión que su agenda lo permite aquí en el estado de Sinaloa. Asimismo, agradezco a todo el staff de INAFED que tan amablemente nos han estado apoyando en estas jornadas de capacitación, las cuales vale la pena presentar, serán y han sido muy intensas, con una gran gratificación académica para todos los funcionarios que lo estamos llevando. Asimismo, me permito enviarles un cordial saludo a todos los funcionarios municipales de los 18 ayuntamientos que están aquí presentes. Vale la pena aclarar y resaltar que hemos tenido acercamientos con
presidentes municipales, los cuales han instruido a diferentes autoridades en materia económica, como son directores de ingreso, directores de egresos y obviamente los tesoreros, que como usted atinadamente lo decía, doctor Valle, pues el tema de los dineros en el tema de los municipios es un tema de gran importancia. Una parte, un renglón importante de ellos son el ingreso de los recursos con los cuales la autoridad municipal, que es la que tiene un primer contacto con la sociedad, con la ciudadanía, es como va a poder resolver obviamente etiquetar y distribuir, cómo va a planear, cómo va a proyectar la aplicación de esos recursos para que de esa manera tengan unas cuentas sanas, las autoridades municipales, el ayuntamiento tenga recursos suficientes para poder brindar todo el apoyo y cubrir todas las necesidades de primer nivel que tiene la sociedad en cada uno de los municipios que sostiene, que vale la pena resaltar los problemas más latentes, entre otros, creo yo, y si ustedes así me lo deben de tener, obviamente los problemas más importantes es la recolección de basura, agua potable, alumbrado público, seguridad pública, y ahí viene el listado de todas las grandes necesidades que tiene el municipio, problemas de bacheo, problemas de parques, jardines, etcétera, etcétera. Y si no hay una buena planeación para el ingreso de los recursos para cubrir dichas necesidades, pues obviamente van a ser muy fuertes las demandas y muy fuertes los reclamos que va a tener la autoridad municipal. Vale la pena resaltar también que con las reformas que ha habido a las diferentes leyes y reglamentos, pues también las autoridades en materia de los dineros también son corresponsables, no solamente es responsabilidad del presidente municipal, sino también tienen un grado de responsabilidad los que manejan los recursos económicos. Entonces, estos temas son los que creemos que nos van a hacer llegar y nos van a informar en esta capacitación. E insisto, agradecer mucho, estoy viendo cara de varios funcionarios municipales que están allí presentes, a los cuales les mando un fuerte abrazo y un gran agradecimiento. Y nos ponemos a las órdenes de Chavo Valle para seguir recibiendo las constantes capacitaciones que la verdad, con todo respeto se lo digo, tiene un excelente staff de apoyo y seguro estoy que vamos a dar muy buenos resultados en este ejercicio 2023. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Héctor Félix Carrillo, director del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social. Y bueno, para dar inicio con el tema de nuestra capacitación, ahora cederé el uso de la voz a la maestra Paula Andrade Escamilla. Adelante, Paula. Muchas gracias, Johan. Pues muy buenos días a todos nuevamente. Les quiero dar la cordial bienvenida a esta sesión de capacitación de este tema de Hacienda Pública Municipal. Voy a compartir la presentación con ustedes. Me dicen si ya se ve. Sí, Pau, ya se ve. Ahí está. Bueno, si llega a haber algún problema con la presentación, les pido que me digan inmediatamente para no ir avanzando y que quede ahí plasmado, ¿no? Antes de entrar de lleno a este tema, pues quisiera brindarles como un pequeño preámbulo, ya que este tema pues es sin duda uno de los temas que los funcionarios municipales sí o sí tienen que conocer y además pues, manejar muy bien, ¿no? Sobre todo los que son responsables de las finanzas públicas, pues están cada vez más obligados a conocer con precisión y a fondo pues todos los diversos aspectos que comprenden este tema de la hacienda pública, ¿no? En sus municipios, pero sobre todo pues están obligados a administrar eficientemente en apego a la ley todos estos recursos de sus municipios, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque la hacienda municipal es uno de los pilares que son pues necesarios y que además se necesitan para desempeñar estas funciones de acuerdo a lo que ustedes establecen en su plan municipal de desarrollo y además en los planes que pues de este plan van a derivar, ¿no? Porque si nosotros tenemos una adecuada administración de los recursos, pues entonces vamos a poder atender mucho mejor estas necesidades que tiene la población. Por lo que en esta presentación vamos a ver algunos aspectos y pues uno de los más importantes pues es el tema del ingreso, ¿no? Que ya comentaba nuestro titular, ¿no?
¿Por qué? Porque los ingresos pues son aquellos recursos que recibe el municipio para poder proveer de bienes y servicios públicos a la población y con esto poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, si nosotros podemos identificar cuáles son estas distintas fuentes de ingresos que podemos obtener como municipios, pues entonces vamos a poder recaudar más y además pues vamos a poder identificar cómo podríamos fortalecer la recaudación y este ingreso pues poder vincularlo al gasto, ¿no? Y con esto pues poder cubrir estas necesidades de la población y que además tenemos identificadas y están plasmadas como objetivos por cumplir en nuestros planes municipales de desarrollo, ¿no? Entonces vamos a tomar como punto de partida a la Hacienda Pública Municipal, que además también es uno de los instrumentos más importantes de un gobierno municipal, ¿no? Porque parte de la Hacienda la podemos ver reflejada en el presupuesto y pues como sabemos pues el presupuesto es uno de los principales instrumentos de política económica y gracias a ella pues podemos asignar recursos para las necesidades que tiene el municipio, ¿no? Pero también en el sentido de redistribución del ingreso para que nosotros podamos atender sobre todo estas necesidades de la población que presenta pues mayores grados de rezago social, ¿no? Entonces, la Hacienda Pública Municipal viene a cobrar gran relevancia porque a partir de que identifiquemos estas distintas fuentes de ingreso y las vinculamos precisamente a estas necesidades de gasto, pues vamos a poder cumplir con todos estos propósitos que establecimos en nuestra planeación, es decir, en nuestros planes de desarrollo municipal, ¿no? Entonces, para comenzar pues esta presentación, este es el contenido que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Vamos a partir de algunos conceptos en materia de hacienda pública y de ahí vamos a ir revisando lo que es el ingreso, lo que es el gasto, que también son conceptos muy importantes en materia de disciplina, perdón, de hacienda pública, ¿no? Digo, el ingreso y el gasto, y también el tema de disciplina financiera, ¿no? Y pues aquí pues abro rápidamente un paréntesis, ¿no? Que también tenemos esta capacitación en específico de disciplina financiera, ¿no? Si están interesados, pues con mucho gusto acercándose con su enlace con nosotros para poder pues brindarles esta capacitación, ¿no? Entonces, ya vamos a iniciar ahora sí con esta capacitación con el tema pues de hacienda pública, ¿no? Vámonos de lo general pues ya a lo particular, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos muy claro qué es la hacienda pública, ¿no? Este concepto, que lo vamos a entender como la parte de la economía que se ocupa del estudio de la actividad financiera del sector público, ¿no? Del sector público, en este caso, pues de los gobiernos municipales, ¿no? Es decir, la vamos a entender como un conjunto de decisiones económicas. ¿Por qué? Porque si contamos por una parte con un conjunto de facultades para poder recaudar, entonces vamos a poder recaudar y esto lo vamos a poder vincular con el presupuesto, ¿no? Y pues a partir del presupuesto es donde vamos a llevar a cabo todas estas acciones y proyectos que tenemos planteados pues en todos nuestros instrumentos de planeación y que a partir de ahí pues vamos a identificar pues esta relación estrecha que se encuentra entre el ingreso y el gasto, ¿no? Ya que en la medida en la que nosotros podamos identificar una fuente de ingresos, lo vinculemos o lo relacionemos con un gasto, pues entonces vamos a poder cumplir con todo esto que ya teníamos programado, ¿no? Planeado. Entonces, también podemos entender pues, a la hacienda pública como este conjunto de recursos financieros y patrimoniales que dispone el gobierno municipal, ¿no? Para la realización de sus fines, es decir, estos fines que identifican en sus municipios, ¿no? Es decir, estas haciendas públicas van a constituir el instrumento financiero principal a través del cual los ayuntamientos pues, van a establecer sus bases para poder cumplir con su cometido principal, ¿no? Que consiste pues, en promover el desarrollo municipal y el bienestar social de sus habitantes, ¿no? Mediante la prestación de los servicios públicos, ¿no? Ahora bien, vamos con la parte normativa, es decir, ¿de dónde se desprende este concepto? ¿De dónde viene? Todo tiene su origen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 15, fracción tercera, ¿no? Dice, los municipios van a administrar libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, ¿no? Entonces, lo que corresponde a la hacienda
pública, que es lo que ahorita nos interesa, nos menciona esto, ¿no? Que van a administrar libremente su hacienda. Y aquí es decir, ¿no? Que ya nos está diciendo cuáles son estas diferentes fuentes de recursos de las cuales los municipios se van a valer para poder desempeñar sus funciones, ¿no? Van a provenir por una parte de los ingresos que los propios municipios van a generar y por la otra de aquellos ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y que pueden provenir, por ejemplo, pues de las transferencias federales, ¿no? Pero antes de entrar a esta parte de poder identificar cuáles son estas distintas fuentes de ingresos, es muy importante que revisemos un punto que también pues es de suma importancia, ¿no? Que son las principales problemáticas que presentan los municipios cuando están conformando su hacienda, ¿no? ¿Y por qué es importante que les mencione estas problemáticas, ¿no? Porque si nosotros podemos hacer un adecuado diagnóstico de cómo se encuentra nuestra hacienda municipal, pues vamos a poder plantear unas soluciones mejores que pues den fin a estas problemáticas, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas que tenemos cuando estamos conformando la hacienda es que desconocemos el patrimonio municipal con que contamos, ¿no? Ya que sabemos que pues el patrimonio municipal es una de las fuentes de ingreso pues, más importantes de los gobiernos municipales. Sin embargo, en muchas ocasiones se encuentran con la dificultad de que no han identificado claramente cuáles son estos distintos bienes muebles o inmuebles con los que cuenta el municipio. Y por eso es que no pueden explotarlos adecuadamente y no se obtienen esos ingresos que derivan de estos, del patrimonio, ¿no? Otra problemática es que tenemos nuestros marcos normativos desactualizados, ¿no? Aquí es muy importante que nosotros, una de las primeras cosas que hagamos cuando asumimos el cargo en el gobierno municipal es que se identifiquen cómo se encuentran sus marcos normativos para que podamos identificar cuáles son estas distintas fuentes de ingresos que tiene el municipio y pues poder llevar a cabo pues esta función de recaudación, ¿no? Otra es la alta dependencia de las transferencias federales, ¿no? Aquí a nivel nacional existe una alta dependencia de estas transferencias. Más adelante les voy a poner una gráfica de cómo está distribuido, ¿no? Este tipo de ingresos a nivel nacional y en el estado de Sinaloa, ¿no? Porque aquí en este caso tenemos que a nivel nacional pues se depende mucho de estas transferencias y desafortunadamente pues esto está jugando pues en contra de la propia recaudación municipal, ¿no? Porque al haber un importante monto de recursos que vienen de la federación y del estado, pues muchas veces el municipio deja de hacer ese esfuerzo de recaudación, ¿no? No esas facultades que tiene de recaudación pues no las ejerce como debería. ¿Por qué? Porque tienen asegurada pues estas transferencias, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que no nos hagamos tan dependientes, ¿no? de estas transferencias, porque como sabemos que estas transferencias también tienen algunas, cuando por ejemplo no llega a haber un mal año, o sea, depende de ciertos factores, ¿no? Que llega a haber un mal año, por ejemplo, por así decirlo, que caiga el PIB, ¿no? Pues obviamente cae el presupuesto y lo que sucede es que rubros, como en este caso las transferencias, se van a ver afectadas y eso afecta pues directamente también a los estados y a los municipios, lo que hace que sean más vulnerables ante estas variaciones, ¿no? Entonces, bajo este panorama, es muy importante que, pues, por una parte puedan administrar bien estos recursos que provienen de las transferencias, pero también que ustedes puedan fortalecer su recaudación, ¿no? Porque, pues, al final del día esta dependencia se va a ver disminuida y se van a hacer menos vulnerables ante este tipo de variaciones en el presupuesto federal, ¿no? Otra de las problemáticas es la ausencia de planeación. Aquí, ¿a qué se refiere con esto? A que por una parte no se cuenta con estos instrumentos de planeación o que sí cuentan con ellos, pero que no están bien elaborados y que por lo mismo pues no pueden llegar a identificar cuáles son estas necesidades que existen en el municipio, ¿no? Como decíamos hace rato, todo gasto pues requiere en primer término pues un ingreso, pero si no se cuenta con esta clara identificación de esas necesidades, pues entonces aunque tengamos un gasto, este gasto no va a estar bien orientado hacia esas necesidades municipales.
porque no se está haciendo un diagnóstico adecuado, ¿no? Entonces el recurso se va a perder en cosas que no necesariamente van a hacer falta, y esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? Que es que los presupuestos no se reflejan en las necesidades locales, ¿no? Entonces, si nosotros contamos con un marco de planeación adecuado, pues vamos a poder orientar y vamos a poder atender, perdón, vamos a poder atender esas necesidades, ¿no? Según lo que se haya identificado a partir de este diagnóstico que ya llevó a cabo el municipio, ¿no? Y en este sentido, también es importante que mencionemos que el presupuesto pues debe de estar orientado a resultados, ¿no? Y la implementación de este presupuesto basado en resultados, pues pueden darse diversas situaciones, ¿no? Ya que pues, el PBR consta de diversas etapas, es decir, no solo porque se haya implementado una de las etapas, quiere decir que se está cumpliendo con el PBR, ¿no? Sino que únicamente se está cumpliendo con una etapa, y esto es algo que se debe de ir adoptando gradualmente. Hasta el momento en el que ustedes digan, pues ya estamos cumpliendo con el PBR al 100%, ¿no? Ya que este presupuesto basado en resultados está orientado a satisfacer las necesidades que existen en el municipio, pero desde la perspectiva de resultados, es decir, que estoy buscando en un nivel más alto en donde yo pueda ver que están cumpliendo con los objetivos superiores y que en este momento se pueda alinear con nuestro plan municipal de desarrollo, ¿no? Aquí también nosotros contamos con esta capacitación de presupuesto basado en resultados, por si quieren más información, pues también acérquense a nosotros, ¿no? Otro punto importante es de las deudas heredadas de gobiernos anteriores. En muchas ocasiones, cuando nosotros estamos asumiendo nuestra función en el gobierno municipal, es decir, cuando estamos comenzando una nueva administración, pues nos damos cuenta que el municipio tiene una deuda, pero que esta fue heredada por la administración anterior e incluso de administraciones más atrás, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Primero, pues reconocer que tenemos esta deuda, ¿no? Una deuda que tal vez pues es muy alta, pero que tenemos esta obligación de cumplir con ella, ¿no? No por el hecho de que la administración haya contratado la deuda, nosotros nos lavemos las manos diciendo, yo no la contraté, pues no es mi obligación pagarla, ¿no? Aquí, ojo, aquí recuerden que la deuda es del municipio. Entonces, estos puntos que vimos van a incidir en diversas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo que tengamos bajos niveles de recaudación, que tengamos un exceso de gasto operacional, que tengamos o que se hagan obras públicas que no hacían falta, ¿no? En muchas ocasiones se llevan a cabo obras públicas en el municipio que no necesariamente están reflejando las necesidades que existen en los municipios, ¿no? Y que de esta forma lo que sucede es que nosotros estamos asignando recursos para proyectos que no son necesarios y que por lo mismo no van a tener ningún beneficio para el municipio, ¿no? Otra es que los servicios públicos que presta el municipio lleguen a ser de mala calidad, ¿no? Que pueda ser por falta de recursos o por la mala planeación o de organización, pues que se lleguen a presentar este tipo de situaciones, ¿no? Que los servicios públicos que estemos brindando sean de mala calidad, ¿no? Aquí recordemos que una de las funciones del gobierno municipal y que además está plasmada, está establecida en nuestra Constitución en el artículo 115, que es una obligación esta prestación de servicios públicos. Entonces es necesario que los municipios presten este servicio con una alta calidad y una buena cobertura. Y para poder llevarlo a cabo, pues necesitamos contar con los recursos suficientes para la prestación de este servicio, ¿no? Y por último, pues que tengamos una baja cobertura en infraestructura, ¿no? Con la ausencia de recursos, pues no tenemos dinero suficiente para poder llevar a cabo este desarrollo de obras o de infraestructura para que se requiera del municipio, ¿no? Entonces, esto es en términos generales la panorámica que existe en los municipios sobre la hacienda pública, ¿no? Y aquí la tarea que nos vamos a llevar es que identifiquemos dentro de estos puntos que acabamos de ver cuáles tienen en sus municipios, ¿no? Y a partir de ahí, pues tener un buen diagnóstico, podemos llevar a cabo un buen diagnóstico y poder planear adecuadamente cómo vamos a fortalecer nuestra hacienda municipal, ¿no? Y ahora sí vamos a entrar a una de las principales puntos, ¿no? Que es el ingreso, ¿no? Aquí, como les comentaba hace rato, el ingreso es esta parte, es uno de los elementos más importantes en el municipio, ¿no? Porque los gobiernos, para llevar a cabo las funciones y poder atender los diversos servicios públicos que por obligación deben de prestar a la población, pues necesita procurarse de un conjunto de recursos financieros, pues de distinta índole, ¿no? Entonces aquí los ingresos de manera particularizada, dependiendo del tipo de la fuente que se generen,
generalmente pues no van a tener un fin específico, ¿no? Se constituyen un fondo común cuya finalidad va a ser pues el solventar el gasto público, ¿no? Ejerciéndolo conforme a un presupuesto de egresos que es autorizado pues por los propios ayuntamientos, ¿no? Entonces, para entender el ingreso, lo vamos a entender como esta cantidad de dinero y en especie que percibe el Estado conforme a su presupuesto respectivo para cubrir las necesidades sociales en un ejercicio fiscal determinado. Es decir, es este monto de recursos que nosotros, según la normatividad que exista, tenemos la facultad de recaudar y con ello el que podamos satisfacer este conjunto de necesidades en nuestro municipio. Y aquí hago un énfasis en este conjunto de necesidades sociales, porque al final de cuentas, lo que nosotros hacemos pues, es prestar servicios públicos, ¿no? Y esta parte de público es fundamental que la tengamos en cuenta, porque lo que nosotros hacemos es con este ingreso vamos a satisfacer estas necesidades sociales, es decir, que son comunes a un grupo de población y que es una obligación del Estado el poder satisfacer estas necesidades estas necesidades, ¿no? En este caso, pues es una obligación por parte del gobierno municipal, ¿no? Y también es importante que identifiquemos algunos principios tributarios, ¿no? Y es importante porque al momento en que nosotros identifiquemos estas distintas fuentes de ingresos, pues debemos de saber que tenemos una facultad y esa facultad pues debe de estar respaldada en un marco normativo que nos permita a nosotros poder recaudar, pero que también estemos en condiciones de ser equilibrados y tener estos principios que nos permitan a nosotros el poder recaudar en las mismas condiciones a todos los contribuyentes, ¿no? ¿Y cuáles son esos principios tributarios? Son, primero, que esté destinado al gasto público, ¿no? Aquí lo que se busca, lo que se pretende con este principio tributario, es que todo el ingreso esté vinculado a un gasto. Y como les comentaba hace rato, el gasto debe de estar respaldado por un ingreso para que efectivamente se pueda ejercer. Y si nosotros no identificamos una fuente de ingresos, pues que esté asociada a determinado gasto, entonces ese gasto pues no necesariamente se puede ejecutar porque al no tener clara cuál es esta fuente de ingreso a la cual está vinculada este gasto, pues vamos a depender de que exista pues suficiencia presupuestaria y para poder llevar a cabo pues el gasto, ¿no? Y aquí pues ya va a ser pues más complicado que se lleve a cabo, ¿no? Otro principio es la proporcionalidad. Aquí simplemente lo que se busca es poder recaudar de quienes más tienen, ¿no? Otro es la equidad, es decir, si tenemos aquí a varios contribuyentes bajo una misma situación, pues lo correcto es que todos contribuyan de la misma manera, ¿no? Y no que uno en particular contribuya más que otro, siendo que pues los dos están en una misma situación, ¿no? Y la otra es el de la legalidad. Aquí queda lo que decíamos también hace rato, ¿no? Todo ingreso debe estar fundamentado en un marco normativo y es importante que identifiquemos esas fuentes bajo las cuales nosotros tenemos la facultad para poder recaudar. Y ahora vamos a ver la clasificación de estos ingresos. Hay muchas formas de clasificación de los ingresos, ¿no? Sin embargo, esta es una de las más importantes, que es la de los ingresos ordinarios y la de los ingresos extraordinarios. A los ingresos ordinarios los vamos a entender como aquellos que perciben regularmente, repitiéndose en cada ejercicio fiscal y en un presupuesto bien establecido, pues deben de cubrir enteramente los ingresos ordinarios, ¿no? Y este tipo de ingresos quedan aquí comprendidos aquellos que se obtienen de los impuestos, de los derechos, de los productos, de los aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, es decir, de los ingresos propios y de las transferencias. Y el otro rubro es el de los ingresos extraordinarios, que son aquellos que se perciben solo cuando las circunstancias anormales colocan al Estado frente a necesidades imprevistas que le obligan a erogaciones extraordinarias. Y dentro de este tipo de ingresos se ubican los recursos crediticios, los subsidios y las contribuciones especiales. ¿Sí? Ahora bien, dentro de esta clasificación de los ingresos propios del municipio, que como ya dijimos, son estos recursos que el municipio recauda por sí mismo, pues los vamos a clasificar en 6 rubros, ¿no? Que son los que tenemos aquí. Por una parte tenemos a los impuestos, que son estas contribuciones que se encuentran establecidas en la ley y que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentran en situación jurídica
de hecho prevista por la misma, ¿no? Entonces aquí los impuestos es una de las fuentes más importantes de, de los ingresos municipales, porque hay distintos rubros que están orientados a gravar una actividad específica, ya sea por transacciones o por generación de riqueza, ¿no? Entre los impuestos más importantes que tienen los municipios están, por ejemplo, el impuesto a la propiedad, es decir, el impuesto predial, que es una de las fuentes más importantes que los gobiernos municipales tienen, ¿no? Sin embargo, aunque ustedes cuenten con esta facultad de recaudar por este impuesto, este llega a ser uno de los rubros que llega a tener menor recaudación, ¿no? Porque en muchas ocasiones no se llega a ejercer esta facultad porque o sea, o no se cobra porque no se quiere o porque no se puede, ¿no? Porque no cuentan con estos mecanismos para poder llevar a cabo este tipo de recaudación. Entonces es importante que aquí identifiquen cómo se encuentran en esta situación, ¿no? En productos, que son las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio público. Aquí entonces vamos a atender a los productos, por ejemplo, los derivados de las concesiones de explotación o derivados de los arrendamientos de los bienes inmuebles, como por ejemplo los edificios, instalaciones, mercados, centros sociales, etcétera, ¿no? Tenemos a los derechos. En el caso de los derechos, vamos a entenderlos como aquellas contribuciones que se encuentran establecidas en la ley por uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado, ¿no? En sus funciones de derecho público. Aquí lo que nosotros tenemos es que, a diferencia de los impuestos, en los derechos se va a recaudar por un servicio que presta el Estado, ¿no? Aquí, para este caso, el municipio, en el caso de los derechos, está pues, relacionado con la prestación de los servicios públicos, ¿no? Como los que se encuentran establecidos en el artículo 115 constitucional, ¿no? En donde nos dice cuáles son estos distintos servicios que el gobierno municipal debe prestar, ¿no? Alumbrado público, agua potable, mercados, rastros, etcétera, ¿no? Entonces aquí es importante que identifiquemos cómo se encuentra esta prestación de servicios públicos, ¿no? Y que necesitamos recaudar por la prestación de este servicio, ¿no? Si se está cobrando algún derecho por este servicio, porque en ocasiones sucede, ¿no? Que se presta el servicio y no se cobra. Otros son los aprovechamientos, ¿no? Aquí los vamos a entender como estos ingresos que recibe el ente público por el provecho derivado de alguna actividad o acción cometida por las personas físicas o morales, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los aprovechamientos patrimoniales, ¿no? Que se perciben por este uso o enajenación de bienes muebles y inmuebles por recuperaciones de capital o en su caso por patrimonio invertido, ¿no? Accesorios de aprovechamientos, aquí se perciben por concepto de recargos, de sanciones, etcétera, ¿no? Y tenemos las contribuciones de mejoras. Estas las vamos a entender como aquellas contribuciones que se encuentran establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas, es decir, aquellas obras públicas que tienen un beneficio en específico, ¿no? Para un grupo de población. Aquí lo que se busca es que ustedes, cuando lleven a cabo diversas obras de infraestructura, pues tengan esta facultad para poder recaudar por estas obras que lleven a cabo y que permitan y que también les permite llevar a cabo pues esta contribución, ¿no? Que es una de las fuentes de recursos más explotadas, ¿no? Por los municipios. Si bien pues es una facultad de los municipios, ¿qué sucede, no? Que cuando llevan a cabo alguna obra pública, por ejemplo, una pavimentación, alumbrado público en una colonia, etcétera, ustedes asumen este costo total, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta que los predios donde se encuentran estas zonas, si se llevan a cabo estas obras, pues se van a ver beneficiados por esta infraestructura, ¿no? Y esto pues va a incrementar este valor de los predios. Entonces, aquí, bueno, están ubicados en estos polígonos y por lo mismo, pues los ciudadanos se van a ver beneficiados de estos servicios, ¿no? Entonces aquí hay un doble beneficio, por eso hay que procurar este tipo de esquemas para que los ciudadanos que se vean beneficiados pues también contribuyan, ¿verdad? Tenemos a las contribuciones a la seguridad social, que son estas contribuciones que también tenemos establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas
por el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social. Aquí todo lo que comprende a la seguridad social entra en este rubro, ¿no? Por ejemplo, aportaciones para fondos de vivienda, cuotas para la seguridad social, cuotas de ahorro para el retiro, otras cuotas y aportaciones para la seguridad social, accesorios de cuotas, etcétera, ¿no? Y bueno, estas son la clasificación de los ingresos municipales. Ahora, otro punto importante es la ley de ingresos. Esta ley de ingresos la vamos a entender como este instrumento jurídico mediante el cual se establecen y determinan las fuentes y monto de los recursos monetarios que un ayuntamiento tiene derecho a cobrar y que percibirá en un año fiscal. Es decir, es este documento donde se establece la política anual de los ingresos. Ya les decía hace rato que para que el gobierno municipal pueda recaudar, pues necesita de un fundamento normativo, ¿no? Y esta pues es la ley de ingresos municipales, ¿no? Entonces aquí sí es importante que sepamos que pues es una obligación del municipio, ¿no? Elaborar su ley de ingresos municipales a fin de año para que pueda ser aprobada y que de esta forma pues puedan ejercer esta facultad de recaudación, ¿no? Ahora bien, para poder hacerlo, pues es importante que esta ley de ingresos cuente con una estructura específica a través de la cual pues, vamos a poder determinar los distintos rubros de ingresos que va a tener el municipio, por lo que la estructura que debe tener esta ley es la que vemos aquí en la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, disposiciones generales de los impuestos, las cuotas y aportaciones a la seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, y los ingresos derivados de financiamientos y los transitorios, ¿no? Aquí está lo que les decía hace rato. Aquí vamos a ver cómo se encuentran estos ingresos municipales, ingresos totales del promedio a nivel nacional. Estos datos los obtuvimos del INEGI, ¿no? De la Estadística de Finanzas Públicas Estatales y Municipales, que aquí como podemos ver, los ingresos provienen en gran medida de las transferencias federales, ¿no? Que como podemos ver comprenden pues aproximadamente un 70%, poquito más, ¿no? De los ingresos totales de los municipios, ¿no? En promedio del país. Pero también podemos ver cómo esta tendencia a las transferencias federales, pues cómo está creciendo, ¿no? Año con año se ve reflejado pues en la otra parte, ¿no? En la de los ingresos locales, donde podemos ver que pues, los ingresos propios de los municipios que están generando, pues comprende pues un 25% de estos ingresos totales, ¿no? Que como quiera, pues sí llega a ser un poco mayor que años anteriores, ¿no? Entonces aquí es importante que veamos cómo se encuentra este panorama del municipio para que podamos nosotros ver esta proporción de estas transferencias federales, si tenemos esta proporción de estas transferencias federales en nuestros municipios, y si es así, pues emprender acciones para que podamos pues aumentar nuestros ingresos propios y no depender tanto de estas transferencias, ¿no? Y aquí pues el problema pues no es el que dependamos tanto de las transferencias, ¿no? Porque van creciendo año con año, eso es bueno, pero eso es importante que como vayan creciendo estas transferencias, pues nosotros también hagamos este esfuerzo para que los ingresos propios también puedan incrementarse y que de esta forma no exista tanta dependencia a estos recursos, ¿no? Por lo que les comentaba al inicio, ¿no? Esta variación del presupuesto, ¿no? Ahora bien, vamos a ver rápidamente esta comparación del impuesto predial con el PIB. Si nosotros comparamos el caso del impuesto predial, que podemos decir que es el impuesto pues, más importante de los municipios, o al menos para la gran mayoría de nuestros municipios en este país, pues vamos a ver cómo México pues está esta proporción del predial respecto al PIB es únicamente del 0.2%, ¿no? Es decir, el PIB del país únicamente el 0.2% pues va a corresponder al predial. Si lo comparamos con otros países, vamos a ver que la recaudación de México pues sigue siendo pues muy baja, ¿no? Y obviamente pues va a variar en cada uno de los países, ¿no? Porque cada uno tiene su propia característica, van a variar las funciones de los gobiernos municipales en cada país, pero aún así vemos que en el caso de México es uno de los, pues es un caso extremo, ¿no? Porque incluso si lo comparamos con otros países de Latinoamérica, pues podemos decir que son países con un nivel de desarrollo similar al de México, pues México aún sigue estando con una recaudación baja, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica.
tiene pues recauda una tercera parte más que México. Chile y Brasil recaudan 3 veces más que México y en este impuesto, ¿no? Entonces, países que tienen un mayor grado de desarrollo, pues vamos a ver a Dinamarca con 1.3, y así vamos a ir subiendo, ¿no? Entonces, nos dice que en México pues sí tenemos un grave problema de recaudación, ¿no? Pero también hay que verlo como un área de oportunidad, ¿sí? Para poder fortalecer esta recaudación de ingresos derivados de este impuesto predial, ¿no? Entonces, aquí es importante que identifiquemos cómo se encuentran nuestros municipios respecto a esta recaudación del impuesto predial, ¿no? Y que puedan emprender acciones necesarias y poder fortalecer la recaudación, ¿no? Y con esto pasemos de ese 0.2% a más arriba, ¿no? Y aquí vemos esta gráfica de los ingresos, cómo están en los municipios del estado de Sinaloa. Aquí vemos que igual lo obtuvimos de la misma fuente, y para el año 2001 vemos que pues para el estado de Sinaloa las transferencias representan un 68% aproximadamente, ¿no? Significa pues hay o sea, de los ingresos, pues una gran proporción viene de estas transferencias, ¿no? Y por otro lado pues tenemos a los ingresos propios un 32%, que si comparáramos con el promedio nacional, pues el estado de Sinaloa pues está más arriba del promedio nacional, ¿no? Con un 32%, ¿no? Entonces, eh, tienen pues buen recaudación también de ingresos propios, pero también es necesario pues, que se vayan aumentando más, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son estas principales características de los ingresos propios, ¿no? Aquí, una es que existen pues diversas fuentes de ingresos propios, ¿no? Que como ya les comentaba hace rato, existen diversos rubros en cuestiones de ingresos, ¿no? En realidad pues tenemos muchas fuentes de ingresos y que como les decía es muy importante que identifiquemos cómo estamos en cada uno de estos rubros para ver de qué manera podemos emprender acciones y poder fortalecer esta recaudación, ¿no? Otra es que la mayor parte están subutilizadas, ¿no? Aquí en muchas ocasiones se desconoce o no se cuenta con todos los elementos técnicos para poder hacer esta recaudación, ¿no? Por lo tanto, pues esta recaudación llega a ser muy baja. Entonces, aquí pues entonces, como les comentaba, ¿no? Aquí es importante que cada uno identifiquemos qué tan baja es cada uno de estos rubros, ¿no? La recaudación en cada uno de estos rubros. Y el principal potencial para incrementar los ingresos propios pues lo tenemos en el impuesto a la propiedad, ¿no? Que ya les había comentado, ¿no? Llevarse a cabo esta tarea de poder identificar cómo nos encontramos en esta materia. ¿Y qué es lo que nosotros observamos? Aquí, por ejemplo, en materia de capacitación, el personal que tenemos que están pues en el área de Hacienda o no está bien capacitado en este tema, ¿no? O no cuenta con el perfil adecuado para poder desempeñar estas funciones. Entonces, hay que identificar cómo se encuentra nuestro personal para poder capacitarlos y con esto podamos mejorar su función. Otra es en los sistemas de contabilidad informáticos y de control que son inadecuados, ¿no? Aquí también hay que ver cómo se encuentran estos sistemas para poder actualizarlos y poder pues fortalecerlos, ¿no? También es que tenemos una desarticulación entre las áreas de prevención de finanzas y catastro, ¿no? Aquí hay que ver qué tan articuladas o qué tan desarticuladas se encuentran estas áreas en nuestros municipios y poder fortalecer la relación pues entre estas áreas, ¿no? Que en el caso de la Hacienda, en el caso de Hacienda Pública y en específico en el de recaudación, pues es fundamental esta relación para que pues se pueda llegar a fortalecer la recaudación, ¿no? También tenemos los marcos normativos desactualizados, que ya habíamos tocado ese tema, ¿no? Que pues es importante que nuestro municipio pues identifique cómo se encuentran nuestros marcos normativos, ya que pues va a ser nuestro principal fundamento que nos va a permitir nosotros el poder recaudar, ¿no? Ahora bien, eh, como hemos visto, actualmente los municipios en México están pasando por una situación algo frágil, ¿no? Por lo que es importante y necesario que las autoridades hacendarias locales, pues, conozcan qué es lo que pueden hacer para poder mejorar y poder fortalecer este rendimiento recaudatorio de sus fuentes propias de ingresos, ¿no? Sobre todo si se considera que los recursos transferidos
que por ley le corresponden, pues prácticamente no depende de sus esfuerzos y deseos, ¿no? Sino que están limitadas o condicionadas a ciertas situaciones y decisiones pues que le son ajenos, ¿no? Pero es posible, o sea, con esto, que se puedan fortalecer estos ingresos propios, pues sí, ¿no? Considerando que hoy en día pues es cada vez más preocupante la creciente demanda de más y mejores servicios públicos por parte de la población, y en contraste pues cada vez es más débil esta situación, ¿no?, financiera que observan las haciendas públicas de los municipios. Entonces es necesario y es urgente que se incrementen y se fortalezcan estos ingresos propios. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿No? A través de la creación de impuestos, a través de la actualización de tasas, tarifas y cuotas, a través de la eliminación de exenciones, tratamientos diferenciales, descuentos, bonificaciones u otras prerrogativas, incrementar la base de contribuyentes, el que modernicen los sistemas tecnológicos, cruzar y compartir información con otras áreas de la administración municipal, actualizar las disposiciones fiscales vigentes, simplificar las funciones recaudatorias, instrumentar la cobranza coactiva y el procedimiento de ejecución, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que ustedes pueden fortalecer los ingresos, ¿no? Y aquí es recomendable que los municipios analicen y evalúen los espacios tributarios que se están aprovechando y ejerciendo, es decir, que analicen los impuestos que tienen y hacer un comparativo con los que están aplicando en otros municipios, ¿no? Ya que nos van a permitir a nosotros el poder identificar posibles espacios no explorados que bien pueden implementarse en la entidad, ¿no? Respetando obviamente los ámbitos de competencia fiscal que se establecen en nuestra Constitución, ¿no? Así como en el propio Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que organiza estas relaciones fiscales entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, ¿no? Entonces aquí tenemos como, o sea, una tabla de cómo los diferentes estados, los impuestos, los que recaudan y los que no recaudan, ¿no? Por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos y diversiones y espectáculos, pues todos recaudan este impuesto. En el impuesto predial, pues aquí también recaudan todos el impuesto. Entonces aquí podemos ver cuáles impuestos podemos establecer en nuestros municipios para poder recaudar más, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar a otra parte, que es la de las transferencias federales. Ya hablamos por una parte de lo que son los ingresos propios y que hay un gran potencial de recaudación en este rubro, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la parte de las transferencias para que podamos identificar también cuáles son estas distintas fuentes de recursos derivadas de ellas, es decir, estos distintos fondos. Entonces aquí es importante, en primer término, que planteemos rápidamente algunos antecedentes, ¿no? En primer lugar, pues México es una nación federal y dentro de este federalismo, pues existe un pacto federal, ¿no?, que está fundamentado en este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pues que es un sistema que se conformó a finales de la década de los 70, que ¿para qué? Pues para poder asignar distintas atribuciones a cada uno de los órganos de gobierno en materia recaudatoria, ¿no? Entonces, de esta forma, para que de esta forma pues se pueda coordinar, evitar situaciones como la doble tributación o hasta la triple tributación, ¿no? Así le vamos a asignar a cada uno de los cuáles son estas distintas formas de ingreso para cada uno tenga una facultad recaudatoria correspondiente, ¿no? Y bajo esta lógica se crearon lo que corresponde a las transferencias federales y a las participaciones federales, ¿no? Para que se pudieran pues generar distintos fondos bajo los cuales se le van a asignar a un recurso o las entidades federativas y a los municipios, no, perdón, a las entidades federativas y a los municipios. Entonces, hay que plantear que las transferencias federales lo que buscan principalmente es que se abatan los desequilibrios que puedan existir tanto horizontal o verticalmente en los estados y municipios. ¿A qué me refiero con esto? Un desequilibrio vertical se refiere cuando la necesidad de gasto es mucho mayor a su ingreso propio, es decir, tenemos determinados ingresos, pero estos no alcanzan a satisfacer todas las necesidades de gasto del municipio. Aquí es donde entra la lógica de las transferencias federales, donde los recursos que se transfieren a la federación, a este municipio, pues van a equilibrar el ingreso con el gasto, ¿no? Entonces, de tal forma que se puedan llegar a cubrir estas necesidades de gasto, o por lo menos que se pueda
pues ocurrir en mayor proporción, ¿no? Y que de esta forma pues estemos en condiciones de poder atender el gasto que existe en nuestro municipio, ¿no? Y del otro lado pues tenemos este desequilibrio horizontal, que es cuando nosotros vemos que en distintos municipios con distintas necesidades de gasto y cada uno pues tiene su propio ingreso, que este va a ser mayor, bueno, que cada quien va a tener su ingreso y sus gastos, ¿no? En mayor o menor medida dependiendo del municipio, ¿no? Por ejemplo, un municipio más grande cuyos ingresos propios pues, sí alcanzan a satisfacer la mitad de sus necesidades de gasto, mientras que en otro municipio que es más pequeño, aunque su necesidad de gasto es menor, pues los ingresos propios también van a ser proporcionalmente menores, ¿no? Entonces, en este caso, que representan una tercera parte contra un municipio más grande, donde representan la mitad de su necesidad de gasto, ¿no? Entonces, esto significa que la lógica de las transferencias federales atienda a que se pueda dar una mayor proporción de recursos a los municipios que presentan un mayor desequilibrio horizontal para que de esta forma, pues, todos estén en condiciones de poder satisfacer las necesidades de gasto con sus ingresos derivados, tanto de lo que recaudan como propios municipios, como tanto de las transferencias federales, ¿no? Entonces, los recursos que principalmente son distribuidos a las entidades federativas y a través de estas a los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, pues son las participaciones y las aportaciones federales, ¿no? Las cuales pues van a proceder de la recaudación federal participable, que es esta bolsa de recursos concentrada por la federación, que es obtenida por concepto de los impuestos, algunos derechos y una parte de los ingresos petroleros, ¿no? Y uno de los impuestos más importantes que llega a esta bolsa de recursos es el impuesto del valor agregado, que lo conocemos como IVA, ¿no? Entonces, aquí la forma en la que se transfieren los recursos a los estados y municipios es por medio de los fondos, ¿no? Y para esto se van a definir distintos fondos que van a derivar de lo que se conoce como esta recaudación federal participable, ¿no? Que como ya les mencioné, pues es esta gran bolsa de recursos con la que cuenta la federación y que va a derivar de esta recaudación de los impuestos más importantes a nivel nacional, ¿no? Y que en este pacto federal lo que hizo pues, fue decirle a los estados, ¿no? Y a los municipios, tú me cedes determinadas facultades para que yo pueda recaudar y en compensación yo te voy a regresar estos recursos para que tú puedas pues satisfacer tus necesidades de gasto, ¿no? Entonces, aquí en términos generales, la recaudación federal participable, bueno, más bien esta es la recaudación federal participable, ¿no? Y aquí entran los recursos derivados de diversos impuestos, como es el impuesto de la renta, el impuesto al valor agregado, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí se van a establecer determinadas porcentajes que por medio de fondos se van a ir distribuyendo, se van a ir transfiriendo a los estados y a los municipios para que puedan satisfacer pues estas necesidades de gasto, ¿no? Y pues como les comentaba hace rato, ¿no? A fines de los 70 se establecen estos distintos fondos que año con año pues se van transfiriendo recursos a los estados y a los municipios y que como hemos visto pues estas transferencias se llegan a incrementar, ¿no? Estos recursos y se van yendo creando nuevos fondos, ¿no? Y pues este es el motivo por el cual estas transferencias se han incrementado, ¿no? Y que también porque los municipios pues no han hecho un esfuerzo pues recaudatorio, ¿no? Entonces esta es la lógica de las transferencias federales y cómo es que se clasifican, ¿sí? Es lo que las siguiente, ¿no? Vamos a clasificarlas en estos 4 rubros, que es el de las participaciones, las aportaciones, los excedentes de ingresos federales y los convenios de reasignación de recursos. Los más importantes por los montos de los recursos que tenemos pues en las participaciones y las aportaciones, ¿no? Mientras que los excedentes de ingresos van para los gobiernos estatales y los convenios de reasignación de recursos, pues eso ya dependen de cómo se vayan a convenir con la federación, ¿no? Es decir, se va a establecer pues un convenio para la transferencia de estos recursos que van a derivar de un programa y ya el municipio es quien va a ejercer estos recursos, ¿no? Pero para el tema de hoy pues vamos a concentrarnos en las participaciones, en las aportaciones, que los dos son recursos que se van a transferir a través de
fondos a los estados y municipios, nada más que aquí la diferencia es que unos son recursos etiquetados y otros son recursos no etiquetados. Aquí es la diferencia en cómo se pueden usar estos recursos. Existen distintos fondos que se van a distribuir a los estados y a los municipios por diversos criterios, ¿no? Cada uno de estos fondos va a contar con uno o varios criterios y a partir de ellos se van a establecer estos porcentajes para que se distribuyan entre los estados y a partir de ahí estos puedan distribuirlos a los municipios y que por ejemplo pues toman en consideración criterios como son los resarcitorios, criterios de los compensatorios y los inerciales, ¿no? Los resarcitorios, por ejemplo, van a depender de la actividad económica o del esfuerzo fiscal que haga un estado o un municipio para poder incrementar su PIB o su recaudación, ¿no? Los compensatorios son aquellos que están orientados a poder compensar a los municipios según su grado de pobreza o marginación que existe en un estado o municipio, ¿no? Y los criterios inerciales simplemente pues es lo que se distribuyó en periodos anteriores, pues se va a tomar como referencia para distribuirlo en el siguiente ejercicio fiscal, ¿no? Aquí pues en realidad la mayoría de los fondos cuentan con varios de estos criterios, pero pues es un poco complejo ya meternos más y desagregar cómo se distribuyen estos recursos, ¿no? Y pues vamos a comenzar con la parte de las participaciones, ¿no? Que las participaciones son estos recursos que, como les mencioné hace rato, se establecieron en la Ley de Coordinación Fiscal a finales de la década de los 70, ¿no? Aquí ya en los 80 ya se están transfiriendo a los estados y a los municipios y tienen esta característica de que son de libre disposición y manejo, es decir, los municipios los pueden usar libremente y no tienen que demostrar en qué se los van a gastar, pero bueno, aquí ya pues, va a ser cuestión de que los usen de una manera responsable, ¿no? Y además son cubiertos en efectivo, es decir, se van a cubrir siempre vía transferencia bancaria, no de ninguna otra manera, ¿no? No se pueden condicionar o deducir mensualmente, o sea, no los pueden condicionar ni deducir, ¿no? Y mensualmente los estados van a recibir de la federación pues estas administraciones a cuenta de las participaciones, ¿no? Y esto a su vez lo van a transferir a los municipios, los cuales pues tienen 5 días para hacerlo, una vez que los estados lo van a recibir, ¿no? Y aquí se van a distribuir a partir de diversos fondos, ¿no? Los porcentajes y las fórmulas que se van a establecer para ellos, ¿no? Y estos son los fondos más importantes para los gobiernos estatales y municipales. Y tenemos estos distintos 10 fondos. El fondo más importante es este Fondo General de Participaciones, que es un fondo que comprende el 20% de la recaudación federal participable, es decir, de todo este recurso que tiene la federación, un 20% lo va a transferir a los estados y a los municipios para que puedan desempeñar sus funciones, ¿no? Y a su vez los estados deben de distribuir al menos un 20% de ese 20% que recibieron a sus municipios, ¿no? Aquí una característica es que este recurso se va a transferir mes con mes a los estados y a los municipios, ¿no? Y pues hay 4 momentos en los cuales pues se hace un ajuste a estos fondos dependiendo de cómo se está comportando el presupuesto de ingresos de la federación y cómo se está recaudando y a partir de ahí de manera trimestral se van a hacer estos ajustes, ¿no? Tenemos el fondo de fomento municipal, que es otro fondo que es importante, que este comprende el 1% de la recaudación federal participable y ahí a diferencia de lo que corresponde al Fondo General de Participaciones, este fondo sí va al 100% a los municipios, ¿no? Estos son de los dos fondos más importantes con los que cuentan los municipios, ¿sí? Hay otros fondos como el Fondo de Participaciones por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, también aquí se transfiere una parte a los estados y municipios derivado de lo que se recaude por bebidas alcohólicas, tabaco, labrados y gasolina, diésel, etcétera, ¿no? También está el del 0.136% de la recaudación federal participable para municipios fronterizos o con litorales. Este fondo también va exclusivamente a determinados municipios. Luego está el Fondo de Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Aquí lo mismo, ¿no? En este caso se van a transferir una fracción correspondiente al 0.0087% derivado de los impuestos petroleros a los municipios que llevan actividades petroleras del país, ¿no?
También tenemos el Fondo de Participaciones por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, donde también se va a transferir al menos un 20% de los gobiernos municipales en total que reciban los estados. También tenemos el Fondo de Fiscalización y Recaudación, en donde aquí también se va a hacer una transferencia a municipios. También tenemos el Fondo del Impuesto sobre la Renta, que aquí este está derivado de los sueldos y salarios que se pagan a los funcionarios que trabajan en los gobiernos municipales y estatales, y de esto se genera pues el impuesto sobre la renta, ¿no? De estos sueldos, ¿no? Luego tenemos el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, que también es un fondo por medio del cual se hace una transferencia a los estados y municipios. Y por último tenemos el Fondo de Compensación, que es el foco que está determinado a estados, ¿no? A los 10 estados que presenten el menor PIB per cápita no minero y no petrolero a nivel nacional, y que a partir de ahí se va a distribuir pues un porcentaje a sus gobiernos municipales, y de ese porcentaje está en función del tamaño de la población que existen en los municipios, ¿no? Entonces, en términos generales, este es el mapa general de participaciones que hay en el país, para que ustedes puedan identificar cuáles son estos distintos fondos que existen y que puedan hacer pues un uso adecuado de estos recursos, ¿no? Pues ya vimos las participaciones, ahora vamos a ver las aportaciones, ¿sí? Aquí decíamos que las participaciones son no condicionadas. En este caso, las aportaciones sí son condicionadas, es decir, cuando recibimos los recursos por estos fondos debemos de comprobar el ejercicio de estos recursos, ¿no? Aquí tenemos 8 fondos. Estos fondos se crearon después de la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y ya derivado de este proceso de descentralización de funciones del gobierno federal que se dio a estados y municipios en la década de los 90, es cuando se crearon estos fondos, de los cuales 2 van para municipios, que son el FAIS y el Fortamón, que seguramente ya los conocen muy bien, ¿no? De estos fondos, decíamos, 2 van para los municipios, que por un lado tenemos el FAIS, que va tanto para estados como municipios, y el Fortamón, que va exclusivamente para municipios, ¿sí? El FAIS es uno de los 8 fondos que conforman el ramo 33, ¿no? Y tiene como objetivo fundamental, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, el financiamiento de obras y opciones sociales básicas que van a beneficiar directamente a sectores de población que estén en condiciones de pobreza extrema, población que habita en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, y población que se encuentre dentro de las zonas de atención prioritaria, ¿no? El total de este recurso que comprende este fondo, hay un porcentaje que va hacia municipios, y eso se transfiere por medio de lo que se conoce como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, ¿sí? Que está, ¿no? Que, como les comenté, este fondo deriva del FAIS, ¿no? Y este fondo lo que busca es que se van a financiar obras, acciones sociales básicas e inversiones que vayan orientadas a atender a la población que presenta situaciones de pobreza extrema, nivel de rezago, un muy alto nivel de rezago social, y a zonas de atención prioritaria, ¿sí? ¿Y cuáles son estos rubros a los que se están destinados este fondo, ¿no? Es para agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, el mejoramiento de vivienda, mantenimiento de infraestructura, ¿no? Aquí, estos son los principales 8 rubros, y en el manual del MIT ya viene desagregado cada uno de estos rubros para que podamos identificar de qué manera, cómo podemos ejercer estos recursos, ¿no? Que son derivados de este fondo, ¿no? Pero ¿cómo sabemos qué población es la que presenta situaciones de pobreza extrema, ¿no? También como localidades de un alto o muy alto nivel de rezago social y zonas de atención prioritaria. En la página de la Secretaría de Bienestar vamos a encontrar el informe anual sobre
la situación de pobreza y rezago social. Ahorita ya se publican a finales de enero, ahorita ya se publicó el 2023, y este documento nos sirve para que podamos orientarnos como gobiernos municipales en la planeación de los recursos que se ejercen para el mejoramiento de los indicadores de situación de pobreza y rezago social. Aquí, con base en lo que se establece también en la Ley General de Desarrollo Social para la medición de pobreza, ¿no? Y también en este informe vamos a encontrar elementos como, por ejemplo, los principales indicadores sociodemográficos que emite tanto la CONAPO, la Coneval, el INEGI, principales indicadores de situación de pobreza y carencias sociales, indicadores asociados con el índice de rezago social que también son emitidos por el Coneval, el número de zonas de atención prioritaria, la distribución de recursos del FAIS, etcétera, ¿no? Entonces aquí, con este informe lo que se pretende es poder orientar la aplicación con las aportaciones de las federales, ¿no? Que reciben tanto las entidades federativas como los municipios con cargo al FAIS, ¿no? Hacia el que se financien obras y acciones sociales básicas, pues que van a beneficiar directamente a esta población, ¿no? Que se encuentra dentro de estas situaciones, ¿no? Estos proyectos deben estar vinculados a lo que se muestra en el manual de operación del MIX, que es la matriz de inversión para el desarrollo social, ¿no? Que es esta herramienta que utilizan por los gobiernos municipales para que puedan reportar esta planeación de proyectos de obras y acciones con recursos del país, ¿no? Aquí este manual también lo pueden encontrar en la página de la Secretaría de Bienestar, ¿no? Aquí nos llevamos la tarea dentro de este manual de 2023, tomamos un municipio así al azar de este informe, por ejemplo, Badiraguato, y aquí podemos ver los elementos que les comentaba, ¿no? Cuál es la información general de la población, los indicadores de carencias sociales, y los indicadores de seguimiento de derechos a la vivienda, etcétera. Entonces ese es el informe que van a encontrar cuando se metan a revisar este informe, ¿no? Después dentro del FAIS tenemos un recurso que se conoce como el PRODIM, que es el Programa para el Desarrollo Institucional Municipal, y es un recurso que viene dentro de la asignación del FAIS, pero únicamente se puede ejercer si celebran un convenio con la Secretaría de Bienestar, ¿no? ¿Y para qué sirve este recurso? Este recurso nos va a servir para que podamos desarrollar determinados tipos de proyectos que no necesariamente vienen dentro de estos rubros que les señalaba del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, ¿no? Y que en este caso van orientados a estas zonas de atención prioritaria o de pobreza extrema. Y se pueden llevar a cabo los proyectos que se muestran aquí, ¿no? Por ejemplo, acondicionamiento de espacios físicos, que son como ejemplo acciones para fortalecer espacios del gobierno local, para fomentar el ejercicio de derechos y contribuir con la dignidad de las personas, también para la adquisición de software y hardware, aquí, por ejemplo, la adquisición de herramientas tecnológicas y programas informáticos para poder equipar y fortalecer nuestras áreas de atención ciudadana, kioscos digitales, ¿no? Como por ejemplo módulos automatizados para la realización de trámites, pagos, expedición de documentos, la creación y actualización de normativa municipal, ¿no? Aquí por ejemplo la actualización del padrón de contribuyentes, atlas de riesgos, plan de protección civil municipal, reglamento interior del ayuntamiento, ¿no? Y por último para cursos de capacitación y actualización, ¿no? Para que se pueda fomentar la formación de las personas servidoras públicas en nuestro gobierno local, ¿no? Entonces son los tipos de proyectos para los cuales se puede utilizar estos recursos de este fondo, ¿no? Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta que los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México podrán destinar un 2% de sus recursos del PAESMON para la elaboración del PRODIM, ¿no? Para eso es necesario que pues cuenten con el convenio y que esté debidamente formalizado entre el municipio, la entidad federativa, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Bienestar, ¿no? Aquí este proceso de planeación y formalización del PRODIM se realiza a través de la plataforma del MIX que les comentaba hace rato y se va a firmar pues electrónicamente por las partes que lo intervienen, ¿no? Y
Y tenemos el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ¿no? Que es el FORTAMUN, que es otro fondo importante que está orientado a poder llevar a cabo determinadas funciones para los municipios, ¿no? Este fondo va al 100% a los municipios y está orientado a que puedan cumplir con determinadas actividades como son obligaciones financieras, es decir, a pagar la deuda, para pagos de derechos y aprovechamiento por conceptos de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mejoramiento de infraestructura, atención de necesidades de seguridad pública, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo que este fondo es muy amplio, ¿no? Y se pueden llevar a cabo muchas acciones dentro de este fondo también, ¿no? Y ya resumen de los ingresos, para cerrar esta parte de ingreso, hay algunas medidas que pueden llevar a cabo para fortalecerlos, ¿no? Por ejemplo, la progresividad, ¿no? Como veíamos hace rato, hay que recaudar más de quienes más tienen, que se actualicen las tablas y valores catastrales, incentivar la cobranza coactiva, fortalecer la interacción entre las diferentes áreas vinculadas con la recaudación municipal, que se fortalezca la fiscalización, que se fortalezca la colaboración administrativa, que se actualice el marco jurídico, que actualice el padrón de contribuyentes, que se implementen soluciones digitales, que la profesionalización de la función pública, que se transparente el gasto público, ¿no? Y bueno, en esta parte cerramos la parte de ingresos propios, ahora vamos con la parte de gasto, así ya es más corta, ¿no? Y el gasto, pues lo vamos a entender como este conjunto de recursos financieros que el gobierno, en este caso, pues el gobierno municipal, ejerce para poder satisfacer las necesidades colectivas, ¿no? Entonces es este conjunto de erogaciones que el Estado pues va a realizar para llevar a cabo sus funciones y cumplir con sus objetivos, ¿no? Algunas recomendaciones en la planeación del gasto, hace rato señalábamos que existe pues este vínculo, ¿no? Entre ingreso y gasto. Pues aquí hay que planear el gasto, ¿no? Es muy importante que se planee de acuerdo a las necesidades que existen en nuestros municipios, es decir, las necesidades de la población, ¿no? También que se prioricen aquellos gastos de mayor impacto y que se reduzcan aquellos que no son indispensables, ¿no? Aquí es muy importante el ser selectivos para poder llevar a cabo aquellas acciones y obras que sean realmente importantes, ¿no? Sabemos que necesidades hay muchas, ¿no? Entonces, lo ideal es que las podamos cubrir todas, pero hay que estar conscientes de que tenemos una restricción presupuestaria, ¿no? También que se vinculen con fuentes de ingresos, ¿no? Para poder tener una mayor certeza de que vamos a tener ese recurso y cómo lo vamos a poder ejercer, ¿no? Planear en función de ingresos estables, ¿no? En función de los ingresos propios y transferencias, ¿no? También el que se elabore un presupuesto y si puede ser un presupuesto basado en resultados, pues mucho mejor, ¿no? Y cómo se encuentra este panorama del gasto municipal, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Aquí el gasto pues comprende la mayor proporción del gasto, más o menos un 73%, ¿no? Es decir, estamos hablando que más de 2/3 se está gastando en gasto corriente y hay que analizar cómo se está gastando pues en nuestros municipios, ¿no? El gasto de inversiones es del 21%, ¿no? Aquí hay que ver qué podemos hacer para poder incrementar este porcentaje. Y pues también tenemos otros rubros, ¿no? Como disponibilidad final, deudas e inversiones, que ya son pues montos un poco menores, ¿no? Y esta es la distribución en el estado de Sinaloa. Aquí podemos observar cómo se encuentran distribuidos estos gastos en el municipio, ¿no? Vemos cómo el gasto de inversiones pues tiene un 11% y un gasto corriente un 84% aproximadamente, ¿no? Y lo de la deuda pública 1%, disponibilidad final 4%, ¿no? Ahora bien, vamos a ver cuáles son estos criterios para la asignación del gasto, ¿no? Lo que se recomienda es que se administren los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, ¿no? Que como sabemos, ya desde la Constitución política se establecen estos criterios. Los debemos asumir como propios, porque si se establecen estos criterios para todos los recursos federales, pues se tienen que administrar de esta manera, pues entonces también se debe de administrar para nuestros municipios y nuestros estados, ¿no?
que se cumplan con compromisos y obligaciones legales contraídos, ¿no? Que son como, por ejemplo, los laudos o la deuda, ¿no? Que como ya hablábamos, la deuda se debe de pagar, no importa que se haya contratado por el gobierno anterior, ¿no? Entonces hay que ver la manera en que se pueda negociar y cumplir con estos compromisos, y no se nos vaya todo nuestro ingreso en estos compromisos, ¿no? También que el resolver problemas y necesidades de la población, ¿no? Aquí que podamos planear con base en estas necesidades que existen en el municipio. ¿Sí? También que se pueda mantener un equilibrio entre las necesidades presentes y futuras de la población, ¿no? Aquí hay que planear no solo a corto plazo, sino a largo plazo también, ¿no? ¿Qué necesidades va a tener nuestro municipio en el largo plazo, ¿no? Los problemas en el municipio pues son muchos y no los podemos resolver todos. Entonces hay que ir planeando estos problemas en diversos plazos, ¿no? Y también que enfoquemos el presupuesto, resultados y que obtengamos valor público, ¿no? Entonces, también ya les hablaba, ¿no? Hace rato que contemos con un presupuesto basado en resultados, que ya pues es una obligación para toda la administración pública, el que llevemos a cabo un presupuesto bajo este enfoque, pero pues en la realidad son pocos municipios los que han estado adoptando, y aquí también pues es un área de oportunidad para que ustedes puedan, si es que no lo están ejerciendo bajo este enfoque, que puedan hacerlo y que puedan mejorar la forma en la que se administra su gasto y sobre todo el impacto que está teniendo en la población, ¿verdad? Después vamos a tener el ciclo presupuestario, ¿no? ¿Qué vamos a entender como, más bien por el ciclo presupuestario? Es este proceso, eh, lo vamos a entender como proceso que llevan a cabo los gobiernos para organizar en distintas etapas la planeación, el ejercicio, el control y los recursos públicos en determinados periodos. Eh, Aquí en México el ejercicio fiscal y presupuestario es de un año, ¿no? Comienza desde el 1 de enero y finaliza en el 31 de diciembre. De acuerdo con las distintas leyes de presupuesto y responsabilidad hacendaria de las entidades federativas, las leyes de ingresos y presupuestos de egresos van a ser los que aprueben eh, los congresos locales con aplicación de un año, ¿no? Como vimos, el presupuesto lo vamos a entender como este instrumento jurídico que va a regular el ejercicio del gasto público, que como les señalaba hace rato, pues es el principal instrumento de política económica que tiene el municipio, porque por medio del presupuesto vamos a poder incentivar determinadas actividades y vamos a poder asignar el recurso hacia las personas que tienen mayores necesidades, ¿no? Entonces hay que verlo siempre desde una perspectiva en el que se van a establecer rubros en el ayuntamiento para desembolsar los recursos de los que disponga y que deben de compaginarse con los recursos establecidos en su ley de ingresos, ¿no? Entonces decíamos que son 7 etapas, hay que tenerlas claras cada una de ellas, ¿no? Rápidamente tenemos la primera etapa, que es la planeación, ¿no? Aquí en esta etapa es donde se realiza este cruce de los recursos necesarios y disponibles con los grandes objetivos y metas que contemplan nuestros planes de desarrollo y otros programas, ¿no? En esta etapa es fundamental que para la asignación de los recursos, ¿no? Y las partidas presupuestarias. Aquí no se lleguen a desviar de los objetivos y de las metas del gobierno, ¿no? La siguiente etapa es la programación, ¿no? En esta etapa, y aquí ya se llegan a definir los programas presupuestarios, ¿no? Es decir, los recursos necesarios para poder cumplir con estas funciones específicas que van a tener a cargo las dependencias y las entidades. Después sigue la presupuestación, ¿no? O sea, ya planeamos, ya programamos, ahora vamos a presupuestar, ¿no? Aquí se van a calcular los ingresos estimados en la ley de ingresos, es decir, aquí los recursos para poder financiar este gasto público, ¿no? De esta forma se deriva el presupuesto de egresos, en el que se van a establecer la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los poderes, órganos y entes públicos, ¿sí? Después tenemos el ejercicio y control. Una vez aprobado el presupuesto de egresos por la legislatura, la responsabilidad de los recursos públicos corresponde a todos los entes y dependencias que les fueron asignados los recursos ejercidos conforme a las reglas establecidas
en las distintas leyes y conforme a un calendario determinado, ¿no? Aquí el presupuesto debe de gastarse no solo en ejercer los recursos que se les aprobaron, sino que debe de tener una lógica, ¿no? Unas metas, unas finalidades específicas para que se puedan guiar puntualmente, ¿no? Se puedan cumplir puntualmente, ¿no? Y con ello este control no se refiere a ejercer el gasto de manera arbitraria, ¿no? Sino que se logren resultados planteados y que se gaste eficientemente, ¿no? Después tenemos al seguimiento. En México, aquí las leyes establecen un sistema de evaluación de desempeño, el cual consiste en un conjunto de elementos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas presupuestarios, ¿no? Aquí una de las principales herramientas metodológicas es la matriz de indicadores para resultados, que es la MIR. Esta nos va a permitir a nosotros el poder conocer el impacto de los programas y de los proyectos, ¿no? Aquí se puede tener un seguimiento del avance de los objetivos, pero bueno, de cada dependencia, ¿no? El fin de esta fase pues es que podamos generar información necesaria para el próximo ejercicio fiscal, ¿no? Después tenemos la evaluación, que esta evaluación lo que hace o lo que consiste es que se analice sistemáticamente eh, y objetivamente las políticas públicas y los programas, ¿no? Aquí el propósito de esta evaluación es que se determine si la asignación de los recursos sí fue pertinente y si se lograron los resultados que estábamos esperando, ¿no? Así como que se hayan ejercido de manera eficiente, con eficacia, calidad, impacto y sostenibilidad, ¿no? Y por último, el de la rendición de cuentas. En esta última fase consta de dos principalmente, ¿no? Que es el que se debe darle cuenta de los resultados del ejercicio de los recursos públicos, dar cuentas, ¿no? Y también corregir las deficiencias y aplicar sanciones y después de la ejecución de estos recursos, ¿no? En fin último de la rendición de cuentas, pues es informar y poder justificar cada peso gastado a los ciudadanos, ¿no? Además de poder corregir las deficiencias en el gasto y garantizar su adecuado ejercicio de los recursos, ¿no? Y después tenemos a los clasificadores presupuestarios, ¿no? Que es otro punto importante, que como sabemos existen distintos tipos de clasificadores y cada uno va a atender a distintos aspectos específicos, ¿no? Y que cuando estos son importantes que los consideremos cuando estamos planteando nuestro presupuesto, ¿no? Hay distintos tipos de clasificadores que ha establecido la CONAC, que es el Consejo Nacional de Armonización Contable, ¿no? Para que nosotros podamos definir nuestro presupuesto conforme a estas clasificaciones, ¿no? Las cuales son la administrativa, la funcional y programática y la económica. Que en términos generales lo que nos dicen es quién gasta, en qué se gasta y cómo se gasta, ¿no? Lo que nosotros buscamos a través de esta clasificación es poder identificar desde quién ejerce los recursos hasta que estamos logrando todo, estamos llevando a cabo todo este ejercicio, ¿no? Cómo se está gastando, quién lo está gastando y en qué se está gastando, ¿no? Y ya por último, para terminar, la parte de disciplina financiera. Este es otro de los puntos importantes a tomar en cuenta, ya que ahora existe una legislación que obliga a los municipios a seguir un conjunto de pautas para poder lograr finanzas sanas, ¿no? Aquí vamos a entender a la disciplina financiera como la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de obligaciones por los entes públicos que aseguren una gestión responsable de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero. Entonces, aquí lo que se busca es que se establezcan estas pautas que les permitan a los gobiernos municipales el saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer en esta materia de balance presupuestario, ¿no? En materia de conformación del presupuesto de ingresos del municipio, en conformación de deuda, que todos estos aspectos del municipio los tengan muy en claro para que puedan contar con una hacienda pública que sea sostenible y no represente una carga para la administración pública municipal, ¿no? Y las que vengan en años futuros, ¿no? Entonces, la disciplina financiera nos establece determinadas disposiciones que se derivan de la Ley de Disciplina Financiera que se publicó en el año 2016.
y lo que busca es que los estados y los municipios puedan ser responsables en el ejercicio de sus recursos, partiendo desde por ejemplo, desde un balance presupuestario, es decir, que todo ingreso esté equilibrado con un egreso de tal forma de que este gasto nos supere a nuestro ingreso, ¿no? Y que no nos tengamos que endeudar en exceso, ¿no? También nos habla de la contratación de deuda, de financiamientos, ¿no? Que pueden ser de diversos tipos y es importante que pues los podamos clasificar en corto y a largo plazo, ¿no? Porque van a tener cuestiones específicas, ¿no? Los de corto plazo, que son menores a 12 meses, que están orientadas a atender necesidades de liquidez relacionadas con la gestión diaria de la hacienda pública, y los que son a largo plazo, que son mayores de 12 meses. Aquí están destinadas únicamente a inversiones públicas productivas y refinanciamientos o reestructuras, ¿no? Obviamente, pues sobre estas inversiones públicas. También nos menciona qué podemos hacer en caso que tengamos una restricción presupuestaria, es decir, en donde podemos priorizar eh, cuando tenemos una reducción del presupuesto y en el caso contrario, ¿no? Cuando tenemos ingresos excedentes, ¿no? Aquí, en el caso de que nuestros ingresos sean mayores a los presupuestados, pues saber en dónde podemos priorizar el gasto dado estos ingresos excedentes, ¿no? Y también es importante mencionar el registro público único, que es este registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde ustedes van a hacer el registro de todas estas financiamientos que tienen, estas altas, las modificaciones o bajas porque ya las liquidaron, ¿no? Y aquí hay que considerar esto, ¿no? Darse de alta en este registro, ¿sí? Aquí es el tesorero quien debe de hacerlo, quien debe de acreditar su personalidad jurídica y hacerlo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? A través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas para darse de alta en el registro público único, que es donde se hacen todos estos registros, ¿no? Y es importante que lo hagan, ¿no? Porque existen plazos definidos para poder llevar a cabo estos registros y hacerlo pues dentro de estos periodos, ¿no? Para que podamos atender todos estos señalamientos por parte de la Secretaría de Hacienda a través de este sistema y poder estar pendientes para atenderlos, ¿no? Y es muy importante que tengan alimentado este registro con toda esta información, porque es la materia prima que va a servir para poder obtener la clasificación la calificación en el sistema de alertas, ¿no? Igual de la Secretaría de Hacienda, en donde este sistema va a medir el nivel de endeudamiento de los municipios que tienen contratados obligaciones y financiamientos y que están inscritos en el registro público único, ¿no? Entonces, para que el sistema los pueda medir, pues es necesario que inscriban todos estos financiamientos y obligaciones en este registro público único. Y si cuentan con esta información registrada en estos sistemas, pues lo que va a suceder es que este sistema va a definir la métrica en la que ustedes están, ¿no? En donde tenemos 3 niveles de endeudamiento, ¿no? Aquí, y esto es todo lo que comprende el tema de disciplina financiera, que como ya les comenté en un inicio, tenemos una capacitación específica en este tema de disciplina financiera. Si ustedes la requieren, pues con gusto se las podemos proporcionar, ¿no? Y ya para reflexionar, ¿no? El que podamos fortalecer la hacienda, pues es fundamental para que podamos mejorar las condiciones económicas y sociales del municipio. Para esto necesitamos aprovechar estas transferencias federales, ¿no? También que podamos fortalecer las fuentes de ingresos propios a través de fortalecer los impuestos de la propiedad, el que podamos invertir en la actualización de los catastros, el que podamos facilitar los pagos de los ciudadanos, el que se actualicen los valores catastrales, que se creen sinergias interinstitucionales que nos permitan una modernización fiscal catastral, que se planeen las necesidades de gasto y que las vinculemos con las estimaciones de ingresos, que se utilice el presupuesto como una herramienta redistributiva, que racionalicemos el gasto y que se comuniquen las acciones del gobierno, ¿no? Entonces, en términos generales, a esto se refiere el tema de Hacienda Pública. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, háganoslo saber. Y la presentación pues la van a obtener a través de la página. Ahorita ya mi compañera les da más detalles. Muchas gracias, Pau. Agradecemos la presentación por parte de la maestra Paula Andrade por brindarnos tan relevante y valiosa información.
Em, a continuación sería el espacio de preguntas y respuestas o de algún comentario, pero no detecté ninguna. Entonces, bueno, si tuvieran alguna, por cuestiones de tiempo ya no podríamos leerlas, pero con mucho gusto se las haríamos llegar a la ponente para que nos ayude con las respuestas. Y bueno, respecto a lo del material, efectivamente, la constancia y la presentación la van a recibir en el correo electrónico con el que hicieron el registro en nuestra plataforma Fórmate, así que bueno, no se preocupen. Bueno, entonces para dar paso a nuestro cierre, antes le voy a ceder el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional del INAFED, para que nos haga un comentario final respecto a este tema. Adelante. Listo, puede activar. Muy bien, muchas gracias, Yojaira. Pues muy buenas tardes. En representación de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle, les mando un cordial saludo y por supuesto pues al titular del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social, el licenciado Héctor Félix Carrillo. Recibo un cordial saludo a nuestro titular. Igualmente pues agradecerle a usted pues por el apoyo para la convocatoria para realizar esta sesión y por supuesto a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Para nosotros pues como siempre pues es un gusto poder estar con todas y todos ustedes pues compartiendo estos temas que son pues de mucha importancia en la gestión municipal. Esperamos que los temas vistos el día de hoy con nuestra compañera Paola Andrade pues hayan cubiertos sus expectativas y que pues a final de cuentas lo que nosotros queremos, sabemos es que pues ustedes son los expertos en los temas dado que están en el día a día pues atendiendo las distintas necesidades que hay en sus municipios, en este sentido en lo que se refiere a la hacienda pública municipal, pero pues también sabemos que en ocasiones pues hay aspectos en los que no se conoce con cierta profundidad o que hay aspectos que simplemente pues uno no está tan familiarizado y lo que nosotros queremos pues con estas pláticas pues es poderles brindar un panorama de estos temas, en este sentido pues todo lo relacionado con la hacienda pública municipal pues para que ustedes puedan complementarlo con lo que pues ya trabajan con el día a día, ¿verdad? Entonces bueno, se han abordado temas de sumo interés pues poniendo sobre todo mucho énfasis en todo lo correspondiente con los ingresos porque sabemos que pues es uno de los aspectos esenciales en la hacienda pública municipal, porque en la medida en la cual nosotros conozcamos pues nuestras distintas fuentes de ingresos pues podremos fortalecer el ingreso. De la parte derivada de las transferencias federales, pues el poder identificar los distintos fondos que vía aportaciones y vía participaciones nos corresponden, así como las características específicas de cada uno de ellos, y sobre todo pues la parte de los ingresos propios, que como sabemos pues es de suma importancia que los municipios puedan identificar las distintas fuentes que tienen a su alcance para poder fortalecer sus ingresos propios. Entonces, bueno, esperamos que lo que se haya revisado en esta sesión pues haya ido en ese camino y que les pueda a ustedes complementar pues con lo que ya ustedes trabajan en su día a día. Y bueno, sin más pues nada más nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento por estar en esta sesión, comentarles que por último que nosotros en el INAFED contamos con un diplomado en Hacienda Pública Municipal al cual les hacemos extensiva la invitación para que puedan participar. Este diplomado pues se va a abrir la convocatoria en el mes de mayo me parece, entonces bueno, para todas aquellas personas interesadas pues con gusto los invitamos a participar. Este diplomado se lleva a cabo en colaboración INAFED e INDETEC, Instituto para el Desarrollo Público para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.
y cubre estos temas: ingreso, gasto, disciplina financiera, patrimonio, pues para que puedan ustedes tener todo este panorama. También comentarles que también con el INDETEC vamos a desarrollar un seminario en materia de fortalecimiento de ingresos propios, que va a ser pues una serie de diálogos virtuales con aspectos específicos en materia de ingresos públicos, para que también todas aquellas personas interesadas pues nos puedan acompañar. Y la primera sesión pues va a ser a inicios de marzo, el próximo 2 de marzo, y en los próximos días estaremos compartiendo la ficha del seminario, en donde se van a destacar pues todo lo relacionado con los temas que vamos a tratar en este seminario y las fechas de cada uno de estos. Son 6 fechas, entonces pues queda abierta la invitación para que nos puedan acompañar. Y ahora sí, sin más, pues nuevamente agradecerles a todas y a todos por su atención. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional en el INAFED. Y ahora voy a ceder el uso de la voz al licenciado Héctor Félix Carrillo, director del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social, para que nos apoye con un mensaje final. Adelante, ya puede activarlo. Pues bien, agradecerles a todo el personal de INAFED, la verdad, muy agradecido, la verdad, muy motivado por estas capacitaciones que dan. Y vale la pena resaltar, la verdad, también muy agradecido con todos los diferentes funcionarios municipales, cerca de 100 funcionarios estuvimos, la verdad, involucrados participando a través de esta plataforma virtual. La verdad, un gran aplauso y un gran agradecimiento por estas 100 personas que estuvimos, un promedio de 100 personas, a veces 105, 98, ahí anduvieron un promedio de la media de 100 personas que estuvieron participando muy activamente y muy entusiastamente en este proceso, lo cual obviamente que gracias a la maestra por habernos dado esta plática, esta charla, donde pues, nos hace ver la importancia del predial urbano, la importancia de los ingresos propios, la importancia de los diferentes ingresos que debe tener el municipio, pues sobre todo como funcionarios. Lo más importante es darle un gran servicio, que tenga recursos el alcalde, que tenga recursos el cabildo para llevar todos los servicios públicos que día a día le demandan, y sobre todo pues, que no nos falte la quincena a todos los funcionarios que estamos inmersos en estos trabajos. Muy agradecido, muchas gracias y nos vemos de un mediante en la próxima capacitación. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, agradecemos mucho la participación de las y los servidores públicos que nos acompañaron en esta sesión. Agradecemos al Instituto Sinaloense de Desarrollo Social por su participación y colaboración de una manera constante con el INAFED. Y a nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les deseamos que tengan una excelente tarde. Hasta luego.